Seguimos revisando las noticias y vamos de inmediato a buscar reacciones desde el mundo político. Vamos a establecer contacto con José Manuel Rojo Edwards para poder desmenuzar este febrero que no ha sido tan tranquilo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Macarena. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus televidentes, auditores y auditoras. Imagínense, tenemos Nunca febrero está tranquilo. una audiencia muy Febrero, variada. generalmente uno tiene la idea de que febrero es tranquilo, pero febrero termina siendo muy noticioso muchas veces, así que quizás este sea otro caso, un febrero noticioso. Claro, y así también nos ha tocado desde lo inesperado también. Y justamente, arrancando el primer día hábil de febrero, el presidente Gabriel Boric nos convoca a la prensa a una pauta a las 8 de la mañana y llega acompañado de la expresidenta Michelle Bachelet, hace oficial la candidatura, lo que ya sabíamos que iba a pasar, pero que hace oficial la candidatura de la expresidenta a la Secretaría General de Naciones Unidas, y la sorpresa es que lo hace acompañado de dos países muy grandes de la región, ¿cierto? Brasil y México. Y esto ha generado una ola importante de reacciones, e incluso desde el mundo del Partido Republicano han dicho que es una candidatura simbólica, se ha hablado de un amarre. ¿Cuál es su visión respecto de esta nominación y qué debiera hacer el futuro gobierno respecto a esto? Primero creo que la elección de la fecha tiene que ver con tratar de que no se sepa mucho del aniversario y del desastre de Viña del Mar, en que el porcentaje de realmente de ayuda a las personas que perdieron la casa es un porcentaje muy bajo. El nuevo ministro de Vivienda habla del 10%, entonces lo hacen o sea, en este aniversario, tratando de cambiar un poco la agenda, olvidándose de la gente que sigue sufriendo en Viña del Mar los costos del incendio que sufrieron hace 2 años. Eso es lo primero. Lo segundo, A ver, Macarena, es que es quiero ¿sí? precisar, usted en el fondo acusa que el gobierno aprovechó esta instancia para poder desviar la atención y no hablar del aniversario de Viña del Mar. Sin duda, y a eso iba, Macarena, que la candidatura y la presentación de la candidatura de Michelle Bachelet hoy, como se hizo, claramente tiene objetivos internos, porque no es verdad que la candidatura de Michelle Bachelet sea hoy día una candidatura fuerte, porque tiene el problema muy grande, que el propio presidente Boric se ha encargado de hacerlo más profundo, de la posibilidad de veto de parte de Estados Unidos. Cuando cada vez que el presidente Boric le dice que es un mentiroso, que dice falsedades, que es un emperador o que es un criminal, al presidente Trump, obviamente hace mucho más difícil la candidatura de Michelle Bachelet. Después la izquierda está completamente en desarreglo, están peleados, están discutiendo si es que hay una o dos oposiciones, si es que se pasa máquina acá, se pasa máquina allá, y la figura de Michelle Bachelet puede unirlos en lo interno. Entonces yo sí, Macarena, esto es un tema interno porque la debilidad internacional de la candidatura de Michelle Bachelet es conocida por todos, pero sí le trae réditos internos y le permite algo que es muy importante de los presidentes, que es tratar de manejar la agenda con la cual se discute. Y la agenda de decir que después de 2 años de un incendio terrible, solamente se han construido 425 casas de las más de 4.000 personas y casas que se perdieron, la verdad es que era bastante mejor tratar de cambiar la agenda y hablar del tema Bachelet. Ahora, obviamente hay que hablar también del mérito de la candidatura o no, y el presidente electo tendrá que decidirlo cuando él ha dicho después del 11 de marzo. Pero la intención de tapar lo que está pasando y manejar la agenda para mí es muy, muy ¿Y evidente. usted cree que la expresidenta Michelle Bachelet se prestaría para algo así si es que no hubiera al menos alguna posibilidad de llegar a la Secretaría General de la ONU? Porque si bien se anunció el día lunes, nosotros desde septiembre sabíamos de la intención del gobierno de llevar adelante la candidatura. ¿Y tiene las credenciales desde su punto de vista la expresidenta para poder ocupar ese cargo? Mire, efectivamente, sabemos desde septiembre. Yo estaba en Nueva York y bueno, nos dijeron 2 horas antes que iba el presidente a hacer un discurso proponiéndola. Entonces, no es una candidatura transversal, nunca se conversó. Ahora, yo no quiero decir con esto, Macarena, que no tenga los méritos, se puede analizar en su mérito y lo podemos hacer en esta entrevista si usted quiere. Pero claramente la forma en que se ha hecho y utilizando el segundo aniversario del incendio de Viña del Mar, tiene consecuencias internas. Y quiero decir algo más, Macarena. Fíjate que, claro, el nuevo presidente asume el 11 de marzo, pero también el 11 de marzo se van a estar enviando los proyectos de ley, por ejemplo, la reforma tributaria, los proyectos de seguridad, etcétera, en marzo, abril. Y para el presidente electo,
va a ser muy difícil ir en contra de la candidatura de Michelle Bachelet porque la izquierda se le va a unir y nos va a empezar a votar los proyectos en contra con la excusa de Bachelet. Por lo tanto, esto es una deslealtad del presidente Boric también, porque pone al presidente electo entre la espada y la pared. ¿Y por qué está entre la espada y la pared? Primero, porque no aceptar esta candidatura significa un muy probable quiebre con una parte importante de su base republicana, que la narrativa fundacional de la base republicana, de lo cual yo hablo con bastante conocimiento de causa como expresidente del Partido Republicano, está la idea de que un punto de inflexión en el declive institucional de Chile fueron las reformas de la presidenta Bachelet, que la emergencia económica comienza con Bachelet y eso está perfectamente respaldado por todas las cifras económicas de empleo, de crecimiento, etcétera. Que la emergencia de inmigración ilegal comienza, entre otras cosas, con la llegada de 300 o 400 mil haitianos de manera ilegal, permitidos por Bachelet al final de su mandato, cuando ella también estaba postulando a la ONU. Entonces, efectivamente, es muy difícil para el presidente electo esta situación. Y además, ayer o antes de ayer, se invita al embajador de México y Brasil. ¿Cuál es la señal que están enviando? Ah, que si usted no hace lo que nosotros queremos, que es que la presidenta Bachelet sea candidata, usted puede tener ahora un problema además diplomático con dos países amigos como son Brasil y México. Entonces, la verdad es que esto es una encerrona y es una deslealtad desde el punto de vista que usted lo mire. Yo, francamente, no hay que ser de derecha o de izquierda o saber de política o no para entender que la situación en que dejan al presidente electo es muy difícil. Y por eso es que yo mantengo la idea de que esto fue una deslealtad y se pone al presidente electo en una Usted, situación de la espada y la pared. usted usó otra palabra, usó la palabra chantaje también para referirse a eso. ¿A esto mismo se refiere cuando usó esa palabra? Lo que pasa es que la política exterior, Macarena, siempre uno intenta de que sea política de Estado. Cuando la política exterior deja de ser política de Estado, tenemos problemas. Y todos sabemos perfectamente, Macarena, y esto yo lo sostengo y lo voy a mantener, que si el día 20 o 30 de marzo, por ejemplo, un presidente electo ya presidente asumido, José Antonio Cast, no apoya a Bachelet, ¿usted cree que la izquierda no va a utilizar eso para votar en contra de todos los proyectos como excusa? ¿O no va a utilizar esa fuerza, digamos, ese leverage, como se dice en finanzas, para obligar a hacer concesiones en los proyectos de ley? Yo sí lo mantengo. Esto termina siendo un chantaje porque es poner al presidente electo entre la espada y la pared en una decisión que no tiene una salida fácil, porque para muchos de nosotros el gobierno del presidente Bachelet no fue un buen gobierno. Y además, dentro de los méritos, ella sí tiene todos los méritos y ella fue presidente de Chile, yo respeto eso institucionalmente. Pero quiero decir también que las Naciones Unidas requiere de reformas radicales. ¿Qué hizo? Las Naciones Unidas fue organizada para tratar de mantener la paz en el mundo. ¿Qué ha hecho las Naciones Unidas con el conflicto en Sudán? ¿Qué hizo con Yemen? ¿Qué hizo con Venezuela? ¿Qué hizo con Rusia, Ucrania? ¿Qué hizo con Israel, Ya, ahí Gaza? tiene usted un Ha, rol ha crítico con caído. ahí usted tiene un rol crítico con la ONU en este caso en específico, por lo que escucho. Y por eso es que se necesita un plan de cambio. Y si usted cambia a un socialista, ¿no es cierto?, como Guterres, y pone a una amiga o muy cercana políticamente, que representa las mismas ideas que han llevado a la total irrelevancia a la ONU y a la total politización de las agencias de la ONU, entonces uno dice, no, pues si lo que requiere la ONU es un plan de cambio y la presidenta Bachelet representa el más profundo establishment y statu quo dentro de las Naciones Unidas. Ahora, eso es una apreciación política y si ella presenta un buen plan de cambio, obviamente que eso se tiene que conversar, etcétera. No estoy diciendo que sí o no con esto, Macarena. Lo único que estoy diciendo es que la forma que se ha hecho no parece una forma que quiera o que busque un apoyo transversal. Y esto lo digo también, Macarena, como senador de muchos años, llevo 12 años en la Comisión de Relaciones Exteriores y no me acuerdo de un chantaje de esta naturaleza de un presidente a otro en una materia que supuestamente tiene que ser materia de Estado. Y de ahí que el enojo a muchos de nosotros con lo que pasó el día lunes. Pero creo que la apuesta del presidente Boric salió para atrás porque anteriormente, hasta antes de esto, había una discusión interna respecto a qué hacer con el tema por lo menos dentro del sector. Obviamente esto es una decisión del presidente, no quiero decir una cosa distinta.
Pero hoy día los que estaban más favorables, en este caso, a esta candidatura, entienden que esto se está haciendo de manera de presionarlo, de dejarlo contra la pared, y por lo tanto están todos más como chuta. En realidad, esto hay que revisarlo de mejor manera. Y no me cabe ninguna duda que va a haber una recomendación interna de muchos partidos, como ya lo hemos visto, por ejemplo, la UDI, el Partido Republicano, y Sí, también del Partido Nacional Libertario, estamos hablando de tres partidos, que están recomendando simplemente no apoyarla. Yo senador. no quiero decir, perdón. Sí, no, senador, bueno, solo recordarle a toda nuestra audiencia que estamos conversando con el senador Rojo Edwards, desmenuzando también el análisis político. ¿Qué haría usted si fuera presidente? ¿Usted lo apoyaría? Porque usted ha dicho que está entre la espada y la pared, por lo tanto, alguna decisión tiene que tomar el presidente electo con los costos que signifique tomar esa decisión para el sector que sea. ¿Qué cree usted que debería hacer el presidente electo? No, mire, eh, el presidente electo tiene mucha más información que la que puedo tener yo. Déjeme darle un ejemplo. Él tuvo una conversación con Lula da Silva 2 días antes. Yo no estoy en condiciones de hacer una decisión de esa naturaleza. Lo que sí me preocupa es que obviamente como el presidente Kast es una persona que respeta la institucionalidad, ha dicho claramente que lo va a decidir después del 11 de marzo y eso yo lo respeto y lo apoyo. Sin embargo, creo que para efectos de lo que va a pasar el 11 de marzo, cuando estén todas las reformas, ¿no es cierto? En particular las reformas para que Chile vuelva a crecer, las reformas de permisología, etcétera, es inconveniente tomar la decisión ahí y por lo tanto me encantaría o me gustaría que haya algún pronunciamiento anterior. Yo entiendo que no lo hace el presidente porque sabe que tiene, porque es institucional y yo vuelvo a decir, lo respeto, pero creo que en estas cosas sería bueno tener una decisión antes con la información que tiene y que tome la mejor decisión posible para Chile. Yo no estoy Y diciendo que no de inmediato. Lo que estoy diciendo es acá, no hay un plan de cambio que se requiera. Esto se ha hecho tratando de presionar al presidente electo que va a ser presidente a asumir el 11 de marzo. Se ha hecho mal, se ha hecho de forma eh, y por eso es que yo mantengo deslealtad, chantaje, amarre, son palabras que yo mantengo porque de esa manera se ha actuado. Y en política exterior, Macarena, eso no debiera ser así. Nosotros usted, hemos apoyado, y en lo personal, una cosa de mirar, al canciller Van Claveren en todo lo que hemos podido. Nuestra actitud respecto a relaciones internacionales siempre ha sido completamente distinta. Entonces esto no es justo lo que está haciendo en este caso el presidente Boric. usted también, a un par de horas de conocer la noticia, se reunió con el futuro ministro de Relaciones Exteriores. Me imagino que esto fue un tema que abordaron todavía con, por decirlo de alguna manera, la sorpresa de la noticia, no tan Sí. desmenuzado. Me imagino que fue un tema de conversación en ese encuentro, ¿no? Sí, por supuesto, pero sí déjeme decirle que teníamos agendada la reunión, Previo a eso, porque eso claro. fue, Tal vez le sí, cambió la agenda de y la reunión. por supuesto que fue un tema que conversamos, también estaba el senador Moreira usted sabe también que es de la Comisión de Relaciones Exteriores, hoy día incluso su presidente, entonces nosotros teníamos agendado esto desde hace un tiempo atrás y estábamos muy contentos con la reunión que tuvimos, entre otras cosas, porque la pudimos hacer ya tranquilamente, tuvimos el tiempo para conversar y una de las materias que se conversó obviamente es esta. Pero ahora, las opiniones que yo vierto son mías, soy responsable yo y el canciller ha dado sus declaraciones y él tiene que, por cierto, llevar a cabo la política exterior que mandate el presidente de la República, porque el presidente es el que, por la Constitución, el que lleva las relaciones internacionales del país con el resto de los países. Bien, pues sigamos avanzando porque el presidente electo José Antonio Kast está de gira por Europa. Ayer además se refirió a temas que evitó hablar durante la campaña como el feminismo, el animalismo, el ambientalismo. Él mismo llamó los famosos ismos. Eh, Fueron parte de sus declaraciones el día de ayer, tema que no abordó mucho, ya lo decía, durante la campaña. ¿Por qué ahora se refiere, qué cree usted, por qué ahora se refiere a estos temas? Mire, cuando se tienen muchas casas que están botadas del Serviu para entregarlas a familias que se le ha incendiado todo, porque existe un árbol que no se ve afectado por el proyecto, pero que los planes de manejo que se exige son tan salvajes que dejamos a cientos de familias sin casa, siendo que se puede proteger al árbol también, por supuesto, porque está afuera, pero el ambientalismo extremo, Macarena, tampoco sirve, no sirve. Lo mismo que el feminismo, ese feminismo que gritaban contra las carabineras,
que no dijo nada cuando se acusó a un subsecretario de violación internamente en La Moneda. El feminismo radical de izquierda tiene una intención de poder ideológico, no tiene una intención de defender a las mujeres, porque no dicen nada, por ejemplo, cuando la violencia contra la mujer aumenta en la cifra o cuando el desempleo femenino, los sueldos bajan. Eso les da lo mismo porque hay un gobierno de izquierda. Pero cuando hay alguien de derecha que pasa cualquier cosa, entonces yo creo que el presidente hace muy bien en mostrar nuestra disconformidad con la radicalidad con que la izquierda utiliza ciertas materias como la buena y justa protección ambiental y como también la defensa de los derechos de la mujer, pero los utilizan de manera radical simplemente como una forma de llegar al poder y tratar de atacar a la oposición política. Así que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente electo. Y además me parece muy bien que el presidente electo pueda conectarse con un continente que es un continente amigo como Europa, con las agrupaciones políticas que se sienta más cercano y cuando sea presidente, por cierto, hará las giras que le corresponden de manera institucional. Me parece que es dentro de de lo que tenemos que esperar. Ahora la pregunta, entiendo lo que usted dice desde el punto de vista del contenido a lo que se refirió el presidente electo el día de ayer, pero son temas que siempre evitó en campaña y que ahora puede, y lo habla con mayor tranquilidad. ¿Qué gana el presidente electo? Además, haciendo esa locución en Europa, ¿qué gana? Bueno, gana mucho, pues Macarena, porque uno de los grandes problemas, y si hemos escuchado en detalle al ministro Quirós, es el problema de la permisología que nos tiene en el estancamiento más salvaje desde hace 10 años. Chile no, mire, no sé si pudimos ver pudimos ver el gráfico de crecimiento. Chile hasta antes de Bachelet 2 crecía al 5 o 6%, ahora se estancó desde las reformas de Bachelet. Y uno de los grandes problemas es que grupos de radicales se han tomado el Estado y no permiten que avancen los proyectos para que los chilenos tengan trabajo, puedan elegir dónde trabajar y los salarios vayan aumentando. Entonces, todos estos radicalismos que hemos visto, parte de ellos ambientales, son radicalismos que realmente, porque se encuentran un par de naranjillos, arbustos de 1 metro de altura, separa un proyecto de tierras raras, o se genera un atraso de años en un hospital, o se encuentra una tapa de Pepsi de 50 años y tiene una inversión de un par de billones de dólares paradas por años, o se le exigen hacer revisiones arqueológicas a un túnel que va debajo del metro en Santiago para una autopista. Entonces, cuando el radicalismo llega a ese nivel, si queremos que Chile funcione y tenga la posibilidad de que la gente pueda invertir y tengamos trabajo, tienen que verse estas materias. Nosotros, muy buena manera, creo, llegamos a un acuerdo con el ministro Grau, que hoy día es ministro de Hacienda, cuando él era ministro de Economía, para los permisos sectoriales. Pero los permisos ambientales, el Consejo de Monumentos Nacionales, todas las acciones jurisdiccionales no fueron consideradas dentro del acuerdo porque no había posibilidad de llegar a acuerdo en esas materias. Bueno, este gobierno, el próximo gobierno tiene que revisar estas materias para que Chile vuelva a crecer. Es parte de lo que se ha planteado. Entonces, claro, de la forma que usted lo plantea, buenamente, por cierto, se ve como que fuera un tema distinto, pero es que no, no es un tema distinto. Para que Chile crezca tenemos que resolver el problema de la permisología. Chile tiene una deuda y un déficit fiscal que de este año de alrededor de 9.000, o sea, de 9 billones de dólares. Y eso ocurre a pesar de que la minería privada, porque tuvimos un precio del cobre tan salvajemente alto, aumentó sus ingresos en 47%, los ingresos que le entregó al fisco. Y de esa manera, igual, Chile tiene un déficit fiscal y más encima ya se comieron todo Senador. el fondo de estabilización que teníamos. Entonces, la situación económica es muy mala. Estamos conversando con el senador Rojo Edwards en este día 4 de febrero, así que eso nos permite además tener un poquito de tiempo para ahondar en algunos temas y acompañar a aquellas personas que están de descanso, de vacaciones y a aquellos que estamos todavía aquí haciendo Patria como se dice. Quiero precisar en un punto. No hay ninguna duda que el tema de los permisos ambientales y sectoriales hay que hacerse cargo, por eso se presentaron proyectos, podemos cuestionar si los proyectos eran los idóneos o no, esa es otra conversación. Pero mi punto y mi pregunta específica, porque usted ha responsabilizado mucho a lo que ha llamado permisología, a estos permisos por el crecimiento, pero no es la única variable, ¿no? ¿Qué tanto depende el crecimiento de destrabar o al menos entregar certezas en los permisos ambientales y sectoriales? Mire, hay muchas variables, Macarena, para efectos de lo que usted me pregunta.
Pero en Chile, el principal problema, usted le pregunta a cualquier persona que quiera invertir, el principal problema es la permisología. Por cierto, hay otros problemas, por ejemplo, la inseguridad, ¿no es cierto?, jurídica, los altos impuestos. Chile cobra impuestos que son muy altos, mucho más altos que el promedio de la OECD y muchísimo más alto que los países que hoy día se están desarrollando y están liderando el crecimiento en el mundo. Chile debiese reducir sus impuestos, pero yo por lo menos sería partidario de bajarlo, no sé si a la mitad, pero de manera muy brusca, porque si usted quiere invertir en Chile, en que tiene problemas de permiso, en que tiene fanáticos ambientales en el Estado, y además le cobran más impuestos, entonces usted se va con su inversión a Argentina y se va a Perú. Lo que ha pasado con la minería lleva 15 años estancadas en cuanto a la cantidad de toneladas métricas que se producen. ¿Y por qué? Porque se le ha llenado de tal cantidad de impuestos que en realidad, claro, se siguen sacando cobre de los yacimientos que existen y el cobre ha subido de precio, pero la cantidad de cobre que estamos sacando es una cantidad muy baja. Claro, y cada vez más Perdimos baja el ley. boom del litio, por supuesto, entonces hay muchas variables. Los impuestos altos son una y los impuestos tienen que reducirse, otras son los permisos, pero usted le pregunta a cualquier empresario hoy día y el problema principal son los permisos y por eso es que estoy muy de acuerdo con el discurso del presidente Kast en Bruselas del día de ayer. La última pregunta, porque hemos conocido, e incluso hay algunos diputados de la UDI que apuntan a la ministra de las Culturas, lo voy a llevar a otro tema, sobre este Sí. financiamiento de este festival que ha ocurrido en Valparaíso y que promueve el cine pornográfico y que se realizó a fines de enero y que tuvo un financiamiento de alrededor de 50 millones, un poco más. ¿Cuál es su mirada respecto a este tema que empezamos ya a conocer? Bueno, yo creo que los retrata de cuerpo entero, me va a perdonar Macarena, pero cuando no hay plata para los incendios en Viña, para financiar en Valparaíso un festival de cine porno, bueno, yo no entiendo cómo sigue todavía en su trabajo la ministra de las Culturas con esto. Pero quiero decirle más, el pase cultural. Usted sabe que el pase cultural, trataron de que el Senado le aprobara 26.000 millones de pesos para el pase cultural. Nosotros se lo rebajamos a 9.000 millones de pesos. Pero la intención de ellos era repartir plata para un sistema que todos sabíamos que se estaba haciendo trampa, porque el gobierno también sabía que se estaba haciendo trampa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el Ministerio de las Culturas? ¿El Ministerio de la Cultura le sirve a quién? ¿A los del cine porno y al pase cultural? Bueno, ¿y qué pasa con la cultura de los chilenos, de lo que somos, de lo que nos enorgullece? Entonces hay un problema de enfoque total y yo me hago cargo de esto y creo que la ministra, si no tiene una respuesta, porque ha guardado silencio durante estos días, si no tiene una respuesta de por qué se está financiando cine porno, tiene que irse, pero tiene que dar la respuesta. ¿Por qué es prioridad en Chile entregarle 50 o lo que sea millones de pesos a un cine porno cuando a la vuelta de la esquina tiene 4.000 casas que no han sido capaces de construir hace 2 años con incendios muy graves? Esa es la respuesta que tiene que dar y por eso es que este tema también nos tiene muy preocupados a nosotros en la oposición. Bien, pues vamos a seguir muy de cerca todos los temas que marcan estos primeros días aquí en el mes de febrero. Muchísimas gracias por el contacto con la conversación con CNN Chile, senador. Muchas gracias, un gusto verte y un cariñoso saludo a todos tus televidentes, auditores y auditoras. Muchísimas gracias.